¿Qué es la masa madre y por qué la masa madre es importante? Y básicamente, cuando uno va a una panadería, pues uno siempre ve que usan una levadura que se compra en una tienda o que desde antes como que se tiene prelista. Pues la masa madre no es eso. La masa madre es que vamos a utilizar o vamos a lograr hacer un ambiente entre bacterias y levaduras que sea de forma natural. Entonces, cuando yo utilizo eso para hacer un pan, el pan va a quedar con un sabor mucho más agradable, con un sabor mucho más fuerte, con un sabor mucho más rico. Entonces vamos a entender un poquito qué es todo esto de la masa madre y vamos a irnos allá a inmiscuir en la ciencia para que entiendan un poquito más a profundidad qué es esta vaina. Básicamente, una masa madre está hecha con dos cosas. Lo primero que yo necesito es harina. Generalmente se utiliza harina de trigo, es decir, harina que viene de la planta de trigo. Y por otro lado, utilizo agua. Entonces, cuando yo mezclo harina y agua, va a pasar algo. Vamos a formar como un caldo, vamos a formar como el primer nutriente o el primer elixir vital para un grupo de organismos que van a ser necesarios para formar esa masa madre. Entonces, cuando yo tengo otra vez la harina, pues lo primero que tengo que entender es, bueno, ¿y de qué está conformada la harina, David? ¿Por qué la harina va a tener algo que sea importante para atraer algunos tipos de individuos y por qué se va a formar un ambiente que después yo voy a utilizar ese masa madre para desarrollar con más harina, con más agua, con amasado, voy a formar un rico pan? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene ahí? Y habíamos visto que la harina estaba formado de almidón. Y en el video pasado entendimos un poquito que el almidón está formado con el arroz, por ejemplo, que el almidón es como una molécula de reserva. Y es una molécula que sirve para reservar, que las plantas la utilizan para guardar alimento, para decir, venga, en tiempos de escasez yo voy a utilizar y voy a utilizar esta energía que tengo guardada. En el caso de la planta, esa molécula que guarda esa energía se llama almidón. En el caso de nosotros se llama glucógeno. Pero vamos despacio. Entonces, en el caso de la planta se llama almidón y eso es lo que va a guardar la energía. Y habíamos visto que el almidón se puede dividir como en amilopectina y como en amilosas, pero no nos vamos a meter con eso. Vamos a entender que el almidón es una molécula grande y vamos a pensar acá en una cadena. Y pienso que una cadena está conformada por diferentes tipos de eslabones. Entonces, más o menos, eso es un carbohidrato. Cuando tenemos que el almidón básicamente es un carbohidrato. Cuando digo que carbohidratos es porque están formados de carbono e hidrógenos, que son átomos, que son moléculas que son muy pequeñas. Pero lo que quiero que entiendan es que es formando como una especie de cadena. Y esa cadena, si usted piensa en este momento, una cadena, cada eslabón de esos va a ser un azúcar muy simple. Y ese azúcar muy simple es la que todos buscamos para que nos genere energía. Ese azúcar muy simple puede ser, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la lactosa, pero en el caso, por ejemplo, del almidón está formado por muchísimas glucosas unidas. Es decir, una glucosa más otra glucosa más otra glucosa más otra glucosa va formando una línea muy grande que lo vamos a llamar almidón, que es donde va a guardar todas esas moléculas como de energía, como energéticas. Y por eso le digo, imagínense una cadena. Entonces, en la cadena, cada eslaboncito será un azúcar sencilla y toda la cadena, una cadena muy grande, va a formar todo lo que será el almidón. Es la forma de que las células dicen, bueno, aquí en esta molécula voy a guardar mi energía vital o la energía para tiempos de escasez. En la harina de trigo, pues también, porque el trigo también tiene ese almidón. Y cuando tenemos harina de trigo, lo que estamos teniendo es un montón de almidón. Entonces, básicamente, ese almidón que tenemos ahí, pues está compuesto de azúcar simple, azúcar sencilla. Y todos los seres vivos del planeta Tierra, todos los seres vivos buscamos esa azúcar sencilla. Recuerden que todos los seres vivos del planeta Tierra están formados de células. Pueden ser o células o ser organismos unicelulares que están compuestos de una sola célula, organismos multicelulares como nosotros que estamos compuestos de millones y millones de células. Pero cada una de nuestras células lo que está buscando es, venga, dame un poquito del azúcar vital, o sea, del azúcar esa sencilla, del azúcar simple, del azúcar que está muy pequeñita. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, cuando unimos harina y agua, pues todas las bacterias que están alrededor van a decir, uy, qué delicia porque allá hay glucosa, hay el azúcar que estoy buscando. Pero no solo las bacterias, también las levaduras. Y vamos a entender un poquito esa diferencia, aunque ya la hemos visto. Entonces, básicamente, en los organismos vivos de todo el planeta Tierra, y siempre lo he nombrado,
vamos a tener como dos tipos de células nomás. No es tan complejo. Todos los organismos vivos del planeta Tierra se dividen en dos células. Tenemos los que son organismos procariota y los organismos que son eucariota. Los procariotas básicamente son las bacterias y un organismo que casi no hemos hablado que se llaman arcaes, que son extremófilos y viven en lugares como extremos. Pero nos vamos a concentrar en las bacterias, porque son famosas. Las bacterias nos enferman, las bacterias hacen alimento, las bacterias las conocemos y una bacteria es una cosa muy pequeñita. Es de una célula procariota y esa célula procariota es muy pequeñita y es muy simple. O sea, no es muy compleja. O sea, como que no tiene por dentro mucha vaina. Tiene más como su membrana celular que la rodea. Como, imagínense como si fuera un globo que tiene el plástico de la membrana y por dentro pues va a tener una cantidad de sustancias, pero no van a ser muchas, no van a ser muy complejas. Y por otro lado, esa es la procariota. Y por otro lado tenemos la eucariota, como de verdadera, y son las células como las de nosotros, que son células más grandotas, son células que tienen núcleo, que tienen por dentro mitocondria, que tienen cloroplastos, que tienen un montón de organelos como empaquetados allá adentro que van a cumplir muchísimas funciones. Es decir, son más complejas. Ojo, no más evolucionadas, son más complejas. Y en eso que son más complejas también son mucho más grandes, tienen mayor tamaño. Si yo pudiera comparar el tamaño de las dos, podríamos hacerlo así, como piense usted en un balón de básquetbol, ¿cierto? Entonces en ese balón de básquetbol que es muy grande y piense en una canica o en esas que se llaman piquis o esas que son muy pequeñitas, y usted más o menos va a tener una comparación del tamaño. La que es como el balón de baloncesto son las eucariotas, son las grandotas, las que tienen núcleo definido. Y las que son la bolita de piquis son las células procariotas, que son como las mismas bacterias, o las que pertenecen a las bacterias. Las bacterias, en este caso, son organismos unicelulares, están compuestos de una sola célula. Y en el caso, hay organismos que son eucariotas, que están compuestos de una sola célula también, como las levaduras. La levadura pertenece al reino fungi, o sea, nosotros somos del reino animal, las plantas del reino plantae, y el reino fungi es el reino de los hongos, de lo que usted come champiñón. Pero hay un tipo de hongos que son unicelulares. Las levaduras son hongos unicelulares, son de células más grandotas. Y resulta que acontece que ellas van a estar en el ambiente. Generalmente en la harina vamos a encontrar diferentes tipos de bacterias, o sea, que van a estar ahí como que siempre van a estar como al lado de la harina, porque es su forma de alimentarse y como que ellas están muy cerca de la harina. Nosotros no la vemos. Yo saco un pedazo, un paquete de harina y no la voy a ver. De hecho, yo no veo las bacterias, pero en este momento, si usted se mira su mano y haga la tarea, y si pudiera ver las bacterias, pues en su mano no le va a caber nada. O sea, usted va a tener millones y millones de bacterias por toda su mano, por toda su cara, por todo su ambiente. Van a haber millones y millones de bacterias porque son muy pequeñitas. No las vemos, pero ahí están. Y pues con un microscopio podemos entender que sí están porque se pueden ver fácilmente. Entonces, están por todo el ambiente. Y las levaduras también. No más deje, no sé, un pan a la intemperie o en la parte oscura por allá o un pan que se le quedó por allá guardado y va a ver cómo se llena de moho. El moho es porque por muchos lados hay un moho, o sea, que es un hongo, que está por ahí las esporas volando y cuando ellos ven que hay comida como el pan, pues ellos van y caen allá y forman el moho. Entonces también están allá. No los vemos, pero están. En el ambiente están por todo lado. Entonces, igual que nosotros, las bacterias que están ahí y las levaduras que son también, o sea, aunque sea de célula procariota que sea más débil y que sea de célula cariota, pues están ahí y quieren comer. Y ellas, igual que nosotros, igual que el niño comiendo un dulce, un bombombún, o cualquier cosa que sea dulce, pues la bacteria también, ella desea el dulce, desea esa glucosa porque es la forma de ella obtener su energía y la levadura también. Entonces, generalmente la bacteria que está como más relacionada con la harina son unas bacterias del género Lactobacillus. Y entonces hay varias. Entonces hay, por ejemplo, Lactobacillus sanfranciscensis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis. Todas son como diferentes especies, muchas, o sea, especies aparte. Y una especie, recuerden que yo soy de la especie humana, pero por ejemplo están los simios que son otra especie, y están los perros que son otra especie. Entonces, igual pasa. Pero todas son del mismo género, son lactobacilos. Y todas están como conviviendo siempre como al lado de la harina. Y ellas tienen la particularidad de que les gusta estar ahí al lado de la harina. Cuando está el panadero y en las manos del panadero, y seguramente si se maneja una panadería grande, pues hay mucha cantidad de lactobacilos por muchos lados y ellas están ahí. Y ellas están ahí muy cerquita. Y ellas cuando
ven que cogemos la harina y la revolvemos con agua, pues estamos formando como esa medio masa, como ese masacote entre agua y harina, como esa mezcla entre agua y harina, que son dos sustancias que para ellas son ideales. Es como que, mejor dicho, se le hace agua a la boca a las bacterias. Dicen, uy, pero qué rico, porque es que agua por un lado, que es vital para todos los seres vivos, y por otro lado, harina, que es donde yo sé que adentro de eso voy a obtener mi glucosa, que es lo que me da mi energía. Pues son como cosas que son para ella como vitales. Entonces ella como que de una cae ahí. Y la que va a caer más rápido, ¿cuál es? La lactobacillus. No quiere decir que es que no haya más bacterias. O sea, en el ambiente hay un montón de bacterias por todo lado, pero como la que está más como relacionada, la que siempre ha sido vinculada con la harina, pues es la lactobacillus, que siempre como que va a estar ahí, aunque no la veamos, ella va a estar muy cerca siempre la harina, pues ella es la que más va a aprovechar, o sea, la que está en mayor cantidad y la que va a llegar primero. Y cuando ella llega, ella lo que hace es que va a ir a consumir la glucosa. Recuerden que la glucosa está entre todo ese almidón, pero que si el almidón se rompe en los enlaces, entonces cuando se genera la harina, hay unas enzimas en la harina que empiezan a romper esos enlaces de almidón y dejan como glucosas libres, glucosas suelticas. Como la molécula chiquitica la deja por ahí sueltica, como libre, y entonces a través de la membrana, porque como es una célula, tiene membrana celular, o sea, como la cosa que rodea, lo que forma la célula básicamente es una membrana, ella empieza a meter su glucosa adentro, se la come, por una cosa que se llama transportes activos y transportes pasivos, pero eso es harina de otro costal, o sea, sería otra clase que tocaría hacer porque es bastante complejo. Pero ella consume eso, consume la glucosa. Y cuando consume la glucosa dentro de su cuerpo, ya dentro como una cosa que se llama citosol, que es como toda la parte interna dentro de la membrana, ella va a romper esa glucosa en un proceso que se llama glucólisis, como lisis rompimiento y gluco de glucosa, o sea, como que yo rompo la glucosa. Literalmente la rompe, coge las moléculas y como que las separa en dos. Se llaman piruvatos, pero bueno, no se confundan con eso. Coge la glucosa que llega, que es muy simple, y la rompe. Y cuando la rompe, en esa reacción química de romperla, dentro de esos enlaces hay energía. Para que usted lo entienda, imagínese que usted está cogido de la mano. Si usted se coge la mano con mucha fuerza, por ejemplo, no sé, con su novia o yo, se coge la mano con alguien con mucha fuerza y yo quiero quitarle la mano, o sea, yo quiero soltarlos de la mano, yo voy a necesitar hacer mucha fuerza porque ustedes tienen energía guardada dentro de ese enlace. Cuando se unieron de manos, tienen energía guardada. Pues pasa lo mismo con la molécula, tienen como energía guardada ahí. Cuando en la glucólisis la rompo la glucosa, lo que yo voy a lograr cuando yo rompo la glucosa es que básicamente libero energía, muy poca, pero libero energía. Pero la célula es una cosa muy chiquitica, una bacteria es muy chiquitica. Y una bacteria con que tenga algunas glucosas, que obviamente va a obtener muchas, y obtenga energía de ahí, pues ella está feliz. Ella dice, bueno, ya entonces acá no es que ella sea buena gente que nos quiera hacer el mejor pan del mundo, sino que la bacteria lo que dice es, no, de madre, a mí lo que yo necesito es glucosa para obtener energía. ¿Y tener energía para qué? Pues para reproducirme, para seguir viviendo, mejor dicho, como nosotros. Pero resulta que acontece que genera energía, pero también genera como moléculas que son residuales, o sea, como que moléculas que van a quedar ahí. Y pueden ser de dos tipos que van a ser importantes para el sabor del pan, pero lo vamos a ver más adelante, que son el ácido acético y el ácido láctico. El ácido acético y el ácido láctico. Son como dos moléculas que quedan, son moléculas que son ácidas y van a empezar a transformar esa esa masa madre, la van a empezar a dejar de forma más ácida, la van a empezar a acidificar. Y cuando la acidifican, o sea, cuando la ponen más ácida, como el limón, mejor dicho, como la tratan de poner ácidos hacia abajo, queda fuerte, que así como cuando uno prueba el limón, usted siente ahorita que coge un limón y se lo mete a la boca y lo prueba, usted sabe que es fuerte, que es ácido. Y cuando usted coge ese limón y lo pone ahí, pues a esa masa madre le va a pasar lo mismo. Pero esa es la receta perfecta para hacer una masa madre genial. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que cuando yo bajo la acidez de la masa madre, yo no voy a dejar que las otras bacterias, les dije que había muchas bacterias, que no eran solo ellas, que ellas llegaban de primeras, pero que hay muchas. Entonces, eso es como un arma. Ellas como que protegen la masa madre. Dicen, esta es mi comida. Y ellas bajan el ácido ahí y nadie más me va a entrar acá. Entonces, las bacterias que van a llegar, que tratan de llegar, llega una bacteria, va a tratar de llegar otra bacteria, ellas van a decir, uy, no, allá no puedo meterme porque yo no soy bueno para el ácido. Cambio la lactobacillus sí está hecha para eso, ella está hecha para vivir en condiciones de acidez.
o sea, en pH mucho más bajos, pero otras bacterias como que dicen, no, no, eso ya, o sea, como que la masa madre ahí no, ellas ya dicen, yo sé que hay alimento, pero yo no puedo entrar ahí porque me muero, eso está muy ácido, como que un ambiente muy difícil para ellas, como que ellas no pueden entrar ahí. Entonces, obviamente, la que más va a prosperar es la lactobacillus. Y esa es la que nosotros queremos que prospere, porque esa es la que nos va a permitir una masa madre muy agradable y que no se va a dañar. Si entran otras bacterias, van a entrar con otra intención, de dejar algunas sustancias químicas peligrosas, de dañarla. Y generalmente cuando se hacen masas madres, tienden a dañarse. O sea, si el proceso no se hace bien, no se hace con cautela, no se hace, por ejemplo, en lugares que son aseados, van a haber bacterias que entren rápido a la masa madre también a comer y la dañan. Entonces, digamos que eso es lo que toca evitar. Lugares que sean como muy aseados, como por ejemplo utilizar primero alcohol, tal cosa, y tratar de que de alguna manera prospere solamente nuestras bacterias que queremos, que son la lactobacillus, las que van a bajar la acidez. Pero aparte de esas bacterias, resulta que acontece que en el ambiente, o sea, en una cocina, en las plantas, en las cáscaras de la fruta, por muchos lados, va a haber una levadura. La levadura es una célula eucariota, también es un organismo unicelular, es grandota, eucariota, mucho más grande. Dijimos que era como el balón de baloncesto comparado con la bolita de piquis. Eso es como una bacteria, una levadura, es del reino fungi, es una célula eucariota que es mucho más grandota, mucho más imponente. Y ella va a estar por ahí, por el aire. Y resulta que ella sí que le encanta el ácido. O sea, ella sí puede vivir en el ácido, a diferencia de otros tipos como por ejemplo el moho no puede vivir en el ácido. Entonces el moho como que tampoco puede entrar, digamos, a esa masa madre, pero esas Saccharomyces cerevisiae sí puede entrar. Y entonces ella como que hacen como un equipo, como una simbiosis, como que la bacteria le dice, listo, a usted sí la dejo entrar a comer porque usted sí puede. Entonces como que en el ambiente ácido puede vivir las bacterias lactobacillus y las levaduras del reino hongo Saccharomyces, o la Saccharomyces cerevisiae, que es la más común de todas. Y ella sí entra ahí. ¿Y ella entra a qué? A comer también. Igual que la bacteria, como que ellas dicen, yo también estoy acá, pero porque también quiero comer. ¿Y quiere comer qué? Glucosa, porque pues todos estamos buscando esa molécula como el almíbar perfecto, la molécula perfecta. Y entonces resulta que acontece que yo quiero comer esa molécula, yo, pues, es el deseo de ella, y ella hace exactamente lo mismo. Ella es más grande, por ser eucariota. Ella tiene organelos más potentes. Ella tiene, por ejemplo, una mitocondria que la va a dejar desactivada porque la va a utilizar solamente cuando necesita una respiración aerobia, que haya oxígeno. Pero como dentro de esa levadura no hay oxígeno, ella no hace eso. Y hace lo mismo que la bacteria. Ella tiene como la capacidad. Ella coge la glucosa, la rompe, ¡pum! Pero en vez de generar esas moléculas de ácido, lo que genera es etanol, o sea, alcohol, y va a generar un gas que es el dióxido de carbono, que es el CO2. Y ese CO2 es el que va a empezar a inflar la levadura, como a continuación va a ver usted en el video, que usted ve la masa madre, que uno la harina de agua y la deja y empieza ella a inflarse, ¡fum! A inflarse. Es porque el CO2 está saliendo de la levadura y está no solo inflándola, sino que también, o sea, porque está metiéndole gas, sino que también la está masajeando, poco a poco la está masajeando y está generando sabores porque el etanol también se está revolviendo con toda esa harina y está generando muchísimos sabores. Y aparte de muchísimos sabores, pues faltan los ácidos, el ácido láctico y el ácido acético. Y vamos a ver porque eso también genera sabores al pan. Entonces, volvemos otra vez a la bacteria. Acá es importante para entender esto. Resulta que acontece que la bacteria, dijimos que había unas que generaban ácido acético y otras que generaban ácido láctico. O sea, como un grupo de bacterias genera ácido acético y otras generan ácido láctico. Cuando se genera en la masa madre ácido acético, se llama fermentación acética y le llamamos heterofermentativas. O sea, como que son bacterias heterofermentativas. Pero también tenemos bacterias que son homofermentativas. O sea, que generan fermentación láctica. ¿Qué estamos buscando nosotros para que genere los mejores sabores? Sabores lácticos. Fermentación láctica deja como unos sabores mucho más ricos. Las homofermentativas o bacterias homofermentativas que generan fermentación láctica son, por ejemplo, sabores como la del yogur. Es un sabor redondo, es un sabor rico que genera en el pan. Entonces estamos buscando que cuando tengamos una masa madre se generen esos sabores o esa fermentación láctica. Pero también se puede generar y también hay panes que se hacen así que son un poco más avinagrados. Entonces cuando se genera mucho como vinagre, como que queda mucho vinagre, se llama heterofermentativas y eso se llama fermentación acética.
Y lo mejor del caso es que nosotros podemos controlar eso. ¿Por qué podemos controlar eso? Porque nosotros, si tenemos temperaturas que son muy altas, cálidas, entre 28 grados centígrados y 35 grados centígrados, vamos a tener un proceso homofermentativo y vamos a favorecer la fermentación de tipo láctica, la que nos gusta, la que es más rica, la que es más sabrosa. O sea que es bueno tener la masa madre a una temperatura pues mucho más elevada, entre 28 y 35 grados. Pero si por el contrario tenemos como en un clima como frío, como de 18 a 22 grados, vamos a favorecer las bacterias que son heterofermentativas o la que tienen fermentación acética, la que va a generar el pan que quede mucho más avinagrado.